la luz cuando se examinó el teléfono móvil de la esposa de Mario Pineda y aparecieron mensajes y registros de llamadas que sacudieron a la opinión pública. ¿Quién era la figura que vigilaba cada movimiento al instante? ¿Quién necesitaba escuchar, segundo a segundo, que la operación avanzaba conforme al plan? Tras el entierro de Mario Pineda, mientras el país aún intentaba comprender cómo un crimen tan atroz pudo ejecutarse con semejante precisión, comenzó a circular una versión de los hechos que desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. La comunicación nunca se interrumpió. Incluso antes del ataque, los sicarios mantenían la línea abierta. No fue una excusa ni una coincidencia, sino una pieza clave del plan. La instrucción era clara: mantener el teléfono activo para que alguien al otro lado oyera todo, absolutamente todo, en tiempo real. Habla, hermano. Vamos a enlazar el puente. Se escucha en el audio que hoy recorre las redes sociales y que, según fuentes cercanas a la causa, forma parte de un entramado aún bajo análisis. Voces tensas, órdenes concisas, referencias a la motocicleta, la curva, la huida. Nada parece dejado al azar. Cada frase remite a un guión ensayado con antelación. Cada silencio era una espera calculada. Y, en el centro de todo, una certeza perturbadora. Alguien estaba escuchando. Lo que siguió marcó un punto de inflexión. Mientras los peritos examinaban los teléfonos entregados a los ejecutores, la investigación tomó un giro inesperado. Ya no se trataba únicamente de rastrear vínculos entre criminales. La policía forense amplió el peritaje digital y, siguiendo nuevas pistas, llegó al celular de la esposa de Mario Pineda. Lo encontrado allí generó más preguntas que respuestas. Mensajes, audios, llamadas entrantes y salientes, contactos sin identificar, conversaciones parcialmente difusas y un empleador que, al menos en apariencia, coincidía de manera inquietante con la cronología del crimen. Las fuentes remarcan que no existe una acusación formal. Se trata de coincidencias que hoy se sostienen por sí mismas. Coincidencias que, al unirse, empiezan a trazar un relato inquietante. Los investigadores reconstruyeron los hechos minuto a minuto. Antes del ataque, mensajes breves, casi codificados. Después, largos silencios. Más tarde, las comunicaciones se retomaron con otros números. Algunos textos parecían triviales de forma aislada, pero en conjunto respondían a una lógica operativa, no emocional. No hubo reproches, no hubo sorpresa, solo confirmaciones. «Está bien, avísame». Entonces emergió el elemento más perturbador. Entre los archivos del teléfono apareció una grabación de audio. Un registro que, según las primeras comprobaciones, sería el mismo que hoy circula como la llamada de los sicarios. La misma voz, las mismas órdenes, el mismo momento capturado. ¿Por qué se conservó? ¿Fue reenviado? ¿Se recibió en tiempo real? ¿O alguien decidió guardarlo como prueba o como trofeo? Esta es una de las llamadas de los sicarios. Escucha. «Oye, Ponte Murillo. Ven acá. Este teléfono está caliente. Ah, hola, no sé, pero te llamo. Ya estoy asegurando la moto y quiero ver si puedo llevármela ahora para que puedas usarla sin que la vean. No sé, aquí, ahora. Claro, si quieres, deja tu número de teléfono, Daniel, para que conversemos. Bueno, contáctalo. ¿Dónde la vas a dejar? ¿Vas a volver allí? Sí. Ah, bien. Deja tu número, Daniel, para que pueda hablar conmigo si quiere. Habla con él, ya lo hizo. Oye, ya lo encontré. Bien, bien, vamos. Bien, vamos, vamos. No, ven a esa esquina, para que estés atento y trabajes con la línea abierta. Aquí estoy, aquí estoy. Enrique ya se fue para allá también. Estoy en la esquina. Oye, pero baja. Enrique, nos recuperaremos aquí con dinero. Lo tengo, lo recordaré. Cuídate, cuídate, ya estoy aquí. Sí, qué juego, ¿por qué me pateas? Cuídate, cuídate, ¿por qué te pateo? Ya estoy aquí cuando llamas a Eduardo. Únete ya. ¿Te caíste de aquí?
Tranquilo, 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 tranquilo. Vayan allá, vayan allá, vayan allá. Todo lo que ven es escalofriante. Coordinación absoluta. Voces superpuestas. La insistencia en no colarse. La urgencia por confirmar que lo tienen. Los preparativos para la fuga. Y una frase que muchos consideran clave, porque sugiere que no había un solo objetivo. De acuerdo con versiones que todavía se encuentran bajo análisis, la furia principal no estaba dirigida únicamente contra Mario Pineda. En el audio aparece una tensión particular cuando se menciona a la mujer que lo acompañaba, y para algunos especialistas, esto indicaría que la responsabilidad se extendía a ambos, aunque la ira parecía concentrarse especialmente en ella. Nada de esto ha sido confirmado de manera oficial, pero la lectura de esos fragmentos ha avivado un intenso debate. La llamada, mantenida abierta de forma permanente, permitía al autor intelectual o al intermediario saber al instante que la orden se estaba cumpliendo. No habría reportes posteriores ni margen para dudas. Todo debía escucharse en tiempo real, como si la confirmación sonora fuese más importante que cualquier mensaje escrito, como si alguien necesitara oír el instante exacto para creerlo. Tras el cierre del audio, el silencio resultó más pesado que los gritos, y lo que quedó fue estremecedor. Resulta inquietante pensar que esta coordinación minuciosa no fuera obra de dos personas improvisando, sino de una estructura más amplia con apoyo logístico, rutas de escape y comunicación constante. Más perturbador aún es imaginar que otra persona seguía cada movimiento desde otro teléfono, aguardando la confirmación final, mientras las autoridades piden prudencia. El análisis digital continúa. Se revisan metadatos, horarios y ubicaciones, y se contrastan los registros de los asesinos con los del teléfono activo. Se buscan coincidencias técnicas que superen la mera especulación, pero a medida que la investigación avanza, las preguntas se vuelven más insistentes. ¿Por qué estaba ese audio allí? ¿Por qué no aparecía distorsionado? ¿Quién debía escucharlo? ¿Quién necesitaba saber, en tiempo real, que la orden se había ejecutado? Porque lo revelado hasta ahora sugiere que el crimen de Mario Pineda no fue un hecho aislado, sino una operación cuidadosamente planificada, en la que cada mensaje, cada llamada y cada segundo tenían valor. Y lo más inquietante es que, según fuentes, esto sería apenas el inicio, ya que mensajes, audios y conexiones seguirían emergiendo uno tras otro. Lo más perturbador no fue el audio en sí, sino todo lo que vino después, cuando los expertos decidieron no quedarse con lo evidente y comenzaron a reconstruir, paso a paso, el rastro digital que rodeó las horas previas y posteriores al crimen de Mario Pineda. Porque una llamada en vivo puede impactar. Sí, pero una cadena de mensajes coordinados es lo que transforma un ataque en una operación. Según información que circula entre fuentes cercanas a la investigación, el examen forense del celular de la esposa de Mario Pineda reveló algo inesperadamente claro. Una actividad intensa antes del ataque y un silencio quirúrgico después. No el silencio de la conmoción ni del dolor, sino un mutismo técnico, casi profesional. Los mensajes previos eran breves, fríos, carentes de emoción, sin argumentos ni reproches sentimentales, solo instrucciones disfrazadas de conversaciones comunes. Uno de los primeros mensajes que despertó atención fue enviado horas antes del crimen. No mencionaba nombres ni hablaba de armas, pero utilizaba palabras clave que, al cruzarse con otros chats desconocidos para los sicarios, encajaban como piezas de un rompecabezas macabro. Términos como «está listo», «cierra hoy», «no falles», «línea abierta». Los especialistas saben que en estos contextos el lenguaje nunca es directo. Se habla en clave y se usan frases cotidianas para ocultar órdenes. Y al comparar esos mensajes con el audio filtrado, la figura del jefe comenzó a repetirse con una precisión escalofriante.
Otro mensaje, enviado minutos antes del ataque, decía simplemente: avísame. Nada más y nada menos. Avísame. Para los investigadores, esto terminó convirtiéndose en una llamada en vivo, una orden de no mentir, porque no bastaba con saber que el trabajo estaba hecho, había que escucharlo. Y entonces apareció un segundo nivel de información que complejizó aún más el panorama. No solo existían mensajes de un contacto sospechoso en el teléfono de la esposa, sino también mensajes reenviados, audios que no se originaron allí, pero que fueron almacenados, comunicaciones que llegaban primero y luego se derivaban a otros números, como si existiera una cadena de intermediarios en la que cada pieza cumplía su rol sin conocer el esquema completo. Una fuente señala que uno de esos contactos figuraba bajo un nombre genérico, nada que llamara la atención a simple vista, pero al rastrear el número surgió una coincidencia inquietante. Correspondía a un teléfono que los sicarios habían utilizado días antes para coordinar logística, motocicletas, rutas y puntos de salida. Demasiadas coincidencias, demasiadas para atribuirlas al azar. Al mismo tiempo, emergió otro código clave en los dispositivos de los perpetradores. Sabían que estaban siendo escuchados. En el audio se percibe cómo repiten frases, cómo confirman en voz alta lo que ya estaba ocurriendo, porque no solo hablaban entre ellos, hablaban para alguien más, para un oído que exigía una confirmación inmediata. Lo tengo, repetía una voz, no como expresión de nerviosismo, sino como ratificación. La policía también halló mensajes posteriores al ataque, sin celebraciones ni euforia, solo cierre. 1. Ya. 1. Bueno. 1. Hablamos más tarde, como si todo se hubiera desarrollado exactamente según lo planeado. Y aquí surge la pregunta que nadie formula abiertamente, pero que todos se hacen en silencio. ¿Por qué esos mismos tiempos, esos mismos intervalos y esas mismas pausas aparecen también en el celular de la esposa? No es, aclaran las fuentes, una prueba definitiva, sino un patrón de conducta que al menos despierta sospechas razonables, porque mientras el país lloraba la muerte de Mario Pineda, alguien parecía más concentrado en marcar límites que en expresar dolor. Otro hallazgo perturbador fue el registro de llamadas eliminadas. No figuraban de forma visible, pero los sistemas forenses detectaron actividad. Llamadas breves, muy breves, algunas de apenas segundos, otras de exactamente 1 minuto, todas coincidiendo con momentos clave del ataque. ¿Para qué llamar si la línea ya estaba abierta? Para confirmar, para asegurarse de que todo marchaba según lo previsto. Y entonces vuelve a aparecer la figura de la mujer que estaba con Mario Pineda. En varios mensajes descuidados dirigidos a los sicarios surge una referencia indirecta a la otra mujer, la que estaba con él, la que no debería estar, lo que refuerza la hipótesis de que la furia principal no se dirigía solo contra Mario, sino también contra quien ocupaba un lugar que, para alguien más, resultaba imperdonable, ya fuera por celos, venganza, control o una combinación de todo. Los investigadores, además, encontraron mensajes enviados después del crimen que resultan difíciles de explicar desde una lógica emocional. No hay preguntas, no hay reproches, no existe el ¿qué pasó? Nada. ¿Estás bien? Solo silencio. Un silencio que se prolongó durante horas, como si quien estuviera del otro lado ya supiera con exactitud lo ocurrido, y mientras la investigación avanzaba comenzó a circular otro dato entre pasillos. La esposa de Mario Pineda no fue localizada de inmediato tras el crimen. No apareció en público. No hubo declaraciones espontáneas ni reacciones visibles. Se estaba resguardando, se estaba ocultando o simplemente sabía que debía mantenerse fuera del foco. Nadie afirma que esto sea una certeza, pero nadie lo descarta, y este segundo capítulo deja algo en claro. El crimen no se ejecutó en aislamiento. Fue el resultado de una red de mensajes,
intermediarios y silencios cuidadosamente medidos, y cuanto más se analizan los teléfonos, más evidente resulta que alguien quiso escuchar, confirmar y cerrar el círculo en tiempo real. Sin embargo, lo más inquietante aún no ha salido a la luz, porque en el siguiente capítulo las conexiones se amplían, los contactos se multiplican y surge una pregunta aún más peligrosa. ¿Quién pagó? ¿Quién dio la orden y quién sigue libre mientras otros ya han caído? La historia, lejos de cerrarse, apenas comienza a revelar su verdadero rostro, ya que cuando la policía forense cruzó los datos de los celulares robados, los de los ciclistas, los teléfonos secundarios y el dispositivo de la esposa de Mario Pineda, emergió una verdad perturbadora. Nadie habló abiertamente de pagos, pero todos actuaron como si estuvieran asegurados. No hay transferencias evidentes con conceptos sospechosos, ni comprobantes directos, pero sí transacciones previas, retiros fraccionados, depósitos en efectivo y mensajes que coinciden en fecha y hora con esos movimientos, montos pequeños, repetidos y calculados. Según fuentes cercanas a la investigación, uno de los números asociados a los ciclistas recibió dinero días antes del crimen desde una cuenta que no estaba a nombre de la esposa, pero que mantenía vínculos indirectos con su entorno, amigos cercanos, personas de confianza, nombres que al ser llamados a declarar, dijeron no saber nada, aunque no pudieron explicar por qué prestaron sus cuentas. Así aparece el primer intermediario, luego el segundo, y después el tercero. Una cadena diseñada para que nadie pueda señalar directamente a la cabeza sin quemarse. Mientras tanto, los audios siguen ocupando un lugar central, no solo por lo que contienen, sino por lo que confirman, que la operación se desarrolló en vivo y de forma consecutiva. Alguien necesitaba saber en tiempo real que todo avanzaba y que ese alguien no estaba en la calle, sino en un lugar seguro, escuchando. Los expertos detectaron además otro patrón en los celulares. Desenfoque selectivo. No todo fue borrado, solo ciertos días y ciertas horas, como si quien lo hizo supiera exactamente qué eliminar y qué dejar para no levantar sospechas. Un mensaje en particular sobrevivió a esa distorsión, fragmentado, incompleto, pero suficiente para inquietar, decía algo parecido a «que nada quede suelto». No menciona nombres ni hechos, pero en el contexto adecuado lo dice todo. A partir de ese punto, la investigación comenzó a enfocarse en un aspecto delicado: la verdadera motivación, porque un asesinato por encargo no siempre se explica solo por dinero. A veces nace del odio, otras del orgullo herido y otras del miedo a perderlo todo. Las fuentes coinciden en algo: la furia no estaba dirigida únicamente contra Mario Pineda. El foco emocional parecía centrarse en la mujer que lo acompañaba, y según los rumores, eso fue la gota que colmó el vaso y desató años de resentimiento acumulado. En los mensajes de los sicarios se perciben frases que refuerzan esta teoría. Comentarios como «ese también», «el otro», «el que se metió». Palabras que no forman parte del lenguaje profesional de un asesino despiadado, sino del discurso cargado de ira de quien paga. La historia se vuelve más sombría porque, según versiones no oficiales, la orden inicial se centraba únicamente en la mujer. Mario habría quedado atrás por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, o porque una vez iniciado el ataque, ya no había vuelta atrás y el silencio debía ser absoluto. Una verdad que se ha comprobado. Es una línea de investigación que continúa, y los expertos también analizaron las rutas de escape. No fueron improvisadas. Había motos alineadas, conductores esperando y comunicaciones abiertas. Todo coordinado para desaparecer en segundos, un nivel de organización que no surge de la nada. Otra pieza del rompecabezas apareció al revisar las llamadas entrantes al celular de la esposa tras el crimen. No se trataba de gestos de preocupación. Eran números desconocidos, llamadas cortas,
algunas rechazadas, otras cuestionadas y cortadas de inmediato. ¿Quién llama así después de una tragedia, sin dejar mensajes ni insistir? Los especialistas indican que este patrón corresponde a un jefe que teme que el teléfono esté comprometido, cuando se sospecha que no se está solo. Entonces, una revelación sacudió a los investigadores. Apareció la grabación de audio de los sicarios, guardada en el teléfono de la esposa. No se reenvió ni se recibió por error. Simplemente estaba archivada. ¿Qué hacía allí? Podría haberse enviado como confirmación. Ella podría haberla solicitado. Lo recibió para asegurar que la orden se cumpliera, o nunca imaginó que su teléfono sería examinado con lupa. Sea cual sea la explicación, el hallazgo conecta inquietantemente la ejecución en la calle con el silencio en casa. Mientras tanto, la esposa sigue envuelta en sombras, sin apariciones públicas ni declaraciones claras, sin explicación para ciertos movimientos, y eso, en un caso de esta magnitud, habla tan alto como una confesión, aunque no lo sea. Los investigadores saben que acusar sin pruebas es un error, pero también saben que los jefes no mienten, y aquí los jefes apuntan a una mente que no empuñaba un arma, pero que podría haber movido los hilos. Un último detalle refuerza esta sospecha. Uno de los asesinos, antes de ser arrestado, habría pronunciado una frase registrada en archivos internos: «Solo obedecí». Se dice que quería oírlo, no identifica a nadie ni nombra a alguien, pero en el contexto de todo esto, la frase tiene el peso de una sentencia. La historia toma un giro aún más inquietante, porque justo cuando los investigadores creían haberlo visto todo, surge una pregunta que nadie quiere plantear en voz alta. ¿Y si no ha terminado? Cuando parecía que no quedaban secretos por revelar, la investigación dio un giro silencioso que no llega a los titulares pero pesa como una bomba de relojería. Las autoridades sabían que no podían cerrar el caso simplemente arrestando a los asesinos, filtrando grabaciones de audio y analizando teléfonos. Eso habría sido un cierre falso. Había demasiadas coincidencias, demasiadas lagunas, demasiadas preguntas sin respuesta, y en los casos de alto impacto, las lagunas suelen ser más reveladoras que la evidencia visible. La atención inevitablemente volvía al mismo punto, al entorno inmediato, no para acusar ni sentenciar, sino para comprender, porque en los crímenes cuidadosamente orquestados, la verdad rara vez grita, susurra o se esconde en pequeñas decisiones, en silencios estratégicos, en detalles que parecen insignificantes hasta que se ensamblan. Uno de esos detalles fue el tiempo. Los expertos notaron que, tras el crimen, hubo un instante exacto, ni más ni menos, en que ciertos teléfonos dejaron de emitir señal. No desaparecieron por completo, simplemente dejaron de registrar actividad, como si alguien supiera exactamente cuándo era conveniente desaparecer del mapa digital. Ese mismo momento coincide con el instante en que los asesinos abandonan la zona, con el final de la llamada en vivo, con el momento en que todo ya estaba consumado. Coincidencia técnica o cálculo. A esto se sumó otro hallazgo: conversaciones borradas que no pudieron recuperarse en su totalidad, pero de las que quedaron rastros forenses, fragmentos, metadatos, recuerdos de audífonos que existieron y luego fueron eliminados. Y aquí surge una pregunta clave que los investigadores aún no han respondido públicamente. ¿Quién tenía más motivos para difuminar los límites que para preservarlos? Porque los asesinos, paradójicamente, suelen actuar rápido, con miedo y sin método. Pero lo detectado aquí fue una difuminación selectiva, quirúrgica, casi profesional, como si alguien supiera exactamente qué conservar y qué eliminar. Mientras tanto, en paralelo, sucedió algo casi inadvertido para el público. Algunos testigos modificaron su versión, no de forma radical ni abrupta, sino con pequeños ajustes. Una palabra menos, un detalle olvidado, un nombre que prefirieron no mencionar.
Los investigadores saben que cuando esto ocurre, hay dos posibilidades: miedo o presión, y en ambos casos suele existir alguien más poderoso detrás. En redes sociales, la historia ya cobraba vida propia. Miles de comentarios, teorías y conjeturas, mujeres que se sintieron identificadas, traicionadas o heridas, otros pidieron prudencia, algunos exigieron justicia y otros aún más, reclamando venganza simbólica. Pero la verdadera justicia no se rige por emociones, sino por evidencia, y esta, por inquietante que sea, aún no basta para identificar a una mente intelectual con nombre y apellido. No significa que no exista, sino que aún no se ha revelado completamente. El caso de la segunda mujer asesinada tras el funeral ha resurgido, porque este hecho, lejos de ser una conclusión, refuerza la teoría de que alguien quería cerrar cabos sueltos. Demasiadas muertes en poco tiempo, demasiada precisión, demasiada insistencia. ¿Quién se beneficia del silencio absoluto? ¿Quién gana cuando ya no queda nadie que pueda hablar? Esta pregunta atormenta a los investigadores. Otro elemento clave es la ausencia. La figura que todos buscan no es visible, no concede entrevistas, no se muestra, no explica ni confronta. Y aunque legalmente no signifique nada, en los medios lo significa todo. En casos de gran repercusión, la inocencia suele acompañarse del deseo de esclarecer los hechos, mientras que el silencio prolongado siempre alimenta sospechas, no porque confirme culpabilidad, sino porque da pie a teorías, y este caso está lleno de ellas. Algunas apuntan a venganza personal, otras a conflictos económicos, otras al exceso de celos, y algunas a una mezcla de todo. La investigación oficial sigue abierta. No hay nuevos cargos, no se han anunciado órdenes de arresto adicionales, pero tampoco hay cierre. Y cuando un caso no se cierra, es porque algo sigue sin encajar. Fuentes cercanas aseguran que aún se analizan dispositivos secundarios, teléfonos que no eran principales, chips desechables, archivos de audio reenviados que no se guardaron en la nube, en un proceso lento, meticuloso y silencioso.